Y nosotros tenemos que decir que para la Estrella Polar es un enorme honor y además un placer inmenso recibir aquí esta noche a don Stanley Payne. Suena raro efectivamente ponerle un don a un nombre como Stanley, pero alguien que conoce España tanto como él merece el don y bastante más. Yo tengo que empezar por una confesión personal. No solo estoy contentísimo de que esté aquí don Stanley Payne como lector compulsivo de todo lo que ha escrito, sino además como una manifestación de un enorme agradecimiento personal porque él tuvo a bien prologar mi libro sobre el terror rojo. Cuando recibí la noticia de que él se prestaba a tal cosa, empecé a bailar y aún no he parado, y desde entonces ha habido 2 ediciones de libros. Bien, ustedes saben que Stanley Payne acaba de publicar en Temas de Hoy España, una historia única. Y seguramente algún oyente habrá pensado, otro libro sobre la guerra civil. Pues no, y esto es lo más prodigioso, porque claro, Stanley Payne efectivamente es muy conocido por los libros sobre la República y la guerra civil porque las ha estudiado a fondo. Pero Stanley Payne lleva toda la vida estudiando la historia de España y además toda la historia de España. Sin ir más lejos, ha escrito libros magníficos sobre la época imperial. Y bien, ¿este libro qué es? Pues este libro es lo siguiente. Ustedes imagínense una persona que lleva toda la vida dedicada a estudiar un asunto. A lo largo, además, un asunto amplio como es la historia de España. A lo largo de ese tiempo surgen reflexiones, surgen puntos concretos que generan discusión, surgen también innovaciones porque la historia no es una disciplina estática, sino que va recibiendo aportaciones nuevas. Bueno, pues todo eso es lo que Stanley Payne ha volcado en este libro España, una historia única, donde por supuesto se habla de la guerra civil y se habla de la República y de esos personajes, pero se habla también, por ejemplo, de qué era exactamente el foco astur-visigodo que inició la Reconquista. Se habla de qué significó realmente la Reconquista y a partir de cuándo se podía calificar como tal. Se habla de la decadencia del siglo XVII. Se habla de algo muy interesante porque España ha dado siempre la espalda a la historia de Portugal, siendo sin embargo una historia completamente paralela. Bueno, de esto y muchísimas cosas más. Y yo ya me callo, porque a quien hay que dar la palabra es efectivamente a don Stanley Payne. Muy buenas noches, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche aquí. Hola, buenas noches. Hay que advertir a los oyentes que esta es la 33ª entrevista que se le hace en el espacio de 4 o 5 días, así que tendrá que ser lo más llevadera posible. ¿Cómo se sobrelleva eso, 33 entrevistas? Es un poco difícil, Porque además es imposible que de 33 entrevistas hayan sido todas ellas inteligentes y agradables. No todas, pero normalmente han sido bastante inteligentes. No todas, que claro, hay excepciones. Este libro tiene un poco de compendio de la reflexión de toda una vida dedicada a estudiar un único objeto de estudio. Sí, efectivamente es así. Trata de una serie de asuntos clave, sobre todo en cuanto a lo que yo llamo la historia clásica de España, o sea, de la Edad Media y de la época moderna. Uno de los asuntos al que usted presta atención y además muy de una forma tan, ¿cómo decir?, con enorme desenvoltura y sin ningún partipri, es la cuestión, por ejemplo, de la ideología nacional, cosa que en España está prácticamente prohibido hablar. Pero usted explica que hay una ideología nacional española, que es la idea de España, que a veces aparece más clara, otras veces menos clara, y que es muy interesante porque realmente ha existido. Ha existido, sí, por siglos. Probablemente es la ideología nacional de mayor antigüedad de las naciones de Occidente, pero como acabas de decir, entonces actualmente estamos en gran declive. ¿Cómo podríamos definir esa idea nacional? Bueno, fue la idea de una misión nacional o de los reinos hispánicos, porque ha existido en épocas diferentes de una misión que no es meramente política, sino también una misión religiosa, de la expansión del cristianismo, de una identificación cultural y espiritual con la religión católica, así que ha formado un conjunto de valores y actitudes, también con definiciones algo diferentes en varias épocas, pero que ha durado por siglos y siglos. Usted no sabe la expectación que ha generado el que viniera a la Estrella Polar. De hecho, los oyentes han escrito haciendo preguntas para usted. Seguro que el Artón de Azumendi también ha pensado alguna pregunta para usted desde que supimos que venía a este programa. Lartaun. Sí, a mí me ha maravillado desde pequeño saber que un país como el mío, España, tiene grandes estudiosos en el extranjero, como usted, encabezando posiblemente todo ese grupo. ¿Qué atrae tanto al historiador, al estudioso, España como idea, como proyecto, como nación, como historia? ¿Por qué? ¿Por qué Varias cosas. En un momento, la importancia de España como potencia del mundo
y luego también experiencias muy especiales que ha tenido España como país. Entonces, el fracaso del siglo XVII. Entonces, el surgimiento de España como problema. O sea, que han sido ambas cosas, la importancia del tema en sí y luego también como un problema especial. Y esto surgió, por ejemplo, como un tema para los primeros historiadores de Estados Unidos durante las primeras décadas del siglo XIX, cuando realmente no se había escrito historias nacionales de ningún país europeo. Entonces, las primeras historias americanas así dedicadas al tema de España. Y en parte por el interés en ese momento de los intelectuales de una nación nueva y joven, de conocer cómo había sido la historia y experiencia de un país como España, que había sido una gran potencia y que luego también había conocido un fracaso. Si esto también tenía lecciones para Estados Unidos. O sea que realmente es una combinación de aspectos diferentes de España. Su importancia intrínseca, luego también lo que significa sus fracasos. Ajá. Usted es el tipo de norteamericano que nos encanta a los europeos, porque se mete aquí dentro y nos mira como si fuera uno de nosotros, lo cual se hace enormemente grato, hay que decir. Entre españoles, ¿a usted qué le, hablando en este contexto en el que estábamos, qué le inspira la idea de hispanidad? La idea de hispanidad. Sí, lo que puede representar hoy, es decir, para un español. Bueno, actualmente yo creo que realmente es una idea muy vaga, porque la idea de hispanidad es algo que surgió en el siglo XIX y luego ha tenido significados culturales y políticos diferentes. Quiere decir, entonces, la identidad cultural de los países de habla española. Luego también quería decir otra cosa, la unión, digamos, religiosa, espiritual de estos países durante la época contemporánea. Bueno, fue una idea también asumida en esta forma por el régimen de Franco. Pero después, entonces, como palabra de hispanidad, ya está en declive. Claro. Les contaba que teníamos preguntas de buenos amigos del programa que no habían querido dejar de formulárselas a don Stanley Payne. Uno de ellos es un buen amigo común, que es Pío Moa. Debemos tener ya la grabación con esa pregunta de Pío. Es esta. ¿Por qué cree usted que la Universidad Española ha llegado a tal grado de sectarismo e incluso de actitud antiespañola, ¿no? De negar, desconstruir todo lo que ha sido la historia de España? Creo que realmente esta situación es el producto de dos procesos. Primero, el proceso que es bastante común a todos los países de Occidente, que es el desarrollo y el dominio de la nueva ideología de izquierdas, la ideología que no tiene nombre, que es el buenismo o la corrección política, cuya nota más fundamental es el rechazo del pasado y de la herencia de la civilización occidental, y este rechazo es bastante frecuente, es algo que se encuentra en todos los países, en las unidades también americanas, pero también añadido esto, en el caso español, es el efecto de las divisiones políticas de la época contemporánea, la herencia de la guerra civil, el franquismo, y también el descrédito del nacionalismo español, la identidad nacional, después de la dictadura, es la combinación de estos dos factores, sobre todo en el caso de España. Vamos ahora a la pregunta que formulaba Antonio Arcones, el editor de Ciudadela y promotor de la Fundación Burke. Señor Payne, muy buenas noches. Enhorabuena por su libro, en primer lugar. Mi nombre es Antonio Arcones, presidente de la editorial Ciudadela, y quería transmitirle una cuestión. Usted es buen conocedor del mundo universitario en Estados Unidos, del panorama cultural y mediático en otros países, no solo en España. ¿Conoce algún caso donde se haya dado una tergiversación tan clara, tan homogénea y tan asumida por todos los medios de comunicación sobre una cuestión histórica como es el caso de España, su historia en el siglo XX y en especial lo relativo a la guerra civil? No, en este sentido, aunque como yo estaba contestando a la pregunta anterior, de que las tendencias ideológicas son más o menos iguales en todos los países occidentales actualmente. Sin embargo, el grado de la negación de la verdad de la historia en el caso de España realmente es un caso único.
La tercera pregunta de amigos la formula Alex del Rosal, de editor de Libros Libres. Pues a mí me gustaría, señor Payne, a ver si nos podría contar a todos los oyentes de la COPE, usted como americano, ¿cuál cree que es el mayor activo que tiene España como nación y cuáles son quizás las argumentaciones que se podrían, que usted podría comentar de por qué España ha sido tan grande? ¿Y qué podría decir a los españoles de hoy de por qué deben sentirse orgullosos de ser españoles? Es una pregunta quizás desdoblada en dos. Muchas gracias. Bueno, también es una pregunta cuya contestación realmente abarca a varias cosas, varias fases de historia diferentes. Primero, que el caso de España es el único caso, en ese sentido caso único en términos muy positivos, en la historia del mundo, en que la mayor parte de un país ha sido no meramente conquistado, pero también que ha sido convertido al Islam por las fuerzas invasoras del Islam, pero ha sido reconquistado y recristianizado. Realmente eso es un caso único que no ha ocurrido en ningún otro país. Fue un gran logro histórico de España. Entonces, después de eso, la creación del primer imperio mundial, el primer imperio que se podría llamar verdaderamente imperial en la historia del mundo, con la expansión de la cultura, la civilización de España, entonces, a enormes territorios del mundo nuevo, también a Filipinas, la importancia de España en la época imperial, en Europa también, como la primera potencia de Europa, el líder de la contrarreforma en Europa durante los siglos XVI, XVII, la importancia de la cultura de España en términos literarios, artísticos, también, se puede decir, espirituales, religiosos, la cultura de España en el llamado siglo de oro, y luego, después de eso, entonces, la capacidad para mantener una cierta tradición por muchos siglos. Así que realmente hay muchas razones para que los españoles puedan ser orgullosos de España. Más tarde han habido divisiones internas que realmente han lastrado y han dificultado su historia. Pero la historia de España es una gran historia y dentro de ella encontramos muchísimas cosas de primera importancia en la historia no meramente de España, sino en la historia del mundo. Vamos a hacer una lista con todo esto que ha dicho don Stanley Payne y la vamos a mandar al Ministerio de Educación para que la reparta por los colegios, a ver si nos hacen algún caso. Otra pregunta, esta la hace Jesús Lainz, autor de La Nación Falsificada, Adiós España, etcétera. Hola, buenas tardes, señor Payne, ¿qué tal? Le mando, aunque sea en la lejanía, un fuerte abrazo. Y le quiero hacer una pregunta un poquito difícil, y es la siguiente. En mi opinión, el principal problema que tiene España, el principal problema político que arrastra desde hace un siglo, es el de los separatismos, y quizá la creación del Estado de las Autonomías lo que ha hecho ha sido poner en sus manos todos los instrumentos para que puedan seguir persiguiendo sus objetivos. La pregunta es, ¿usted cree que este proceso es reversible? Es decir, ¿podrá llegar algún día en el que el problema separatista que tenemos en España desde hace un siglo llegue a desaparecer? Muchas gracias. Bueno, es algo que no va a desaparecer a corto plazo. A corto plazo va a llegar a ser aún más intenso. Ahora, ¿cuál puede ser el desenlace final de esto? Realmente es algo que no sabemos. Es posible imaginar un futuro que es un futuro de mayor unión entre las diferentes regiones de España. Eso sí es posible, pero me temo que a corto plazo va a seguir siendo muy difícil. Y así que realmente cómo vamos a estar a mediados del siglo XXI es algo que yo no me atrevo a tratar de predecir. Por eso, al fin y al cabo, y mal que le pese al Artaun, el historiador siempre es más honesto que el economista, porque renuncia a hacer una previsión que luego va a tener que explicar por qué no se ha cumplido. Una nueva pregunta es la de José María Marco, autor bien conocido por los oyentes de este programa, autor, por ejemplo, de La libertad traicionada, entre otros libros. Profesor Payne, es José María Marco. Me gustaría preguntarle cuáles, en su opinión, las
contribución o las contribuciones fundamentales de los españoles a la cultura occidental. Y en segundo lugar, si puede ser, ¿qué es lo que usted piensa acerca de la normalidad española? ¿Es España un país normal o es un país que no es normal o es un país sin remedio? En fin, esto es lo que me gustaría saber. Gracias. Bueno, las contribuciones culturales sobre todo han sido las contribuciones de los siglos XVI y XVII, que han sido realmente de gran importancia en el mundo de la literatura, también en el mundo del arte, de la pintura, igualmente al nivel puramente intelectual y espiritual en cuanto a la teología y estas cosas, pero también se podría hablar de varios elementos de la cultura más contemporánea de España, de algún intelectual de la categoría de Ortega y Set, por ejemplo, y también de algunas obras de arte de la pintura del siglo XX. Así que es algo a que podemos referirnos en etapas muy diferentes. También en otra época en que realmente la cultura de España no tenía mucha distinción, no tenía mucha altura, encontramos una figura como la figura de Goya. Al comienzo del siglo XIX. Así que hay mucho en la historia de España, en su historia cultural. País normal. Bueno, España antaño era un país normal, sí. Luego llegó a ser un país... podemos hablar de esto en dos categorías diferentes. O sea, después de lo que Sánchez Arbonós ha llamado el cortocircuito de la modernización en España en el siglo XVII, España llegaba a formar una parte de la Europa excepcional, o sea, de la Europa no modernizada. Pero en cambio, esta Europa no modernizada constituía la mayor parte del continente. En ese sentido, esta España excepcional no era ninguna excepción en Europa, meramente la versión española de lo que constituía una gran parte del continente. Otra cosa también es la cuestión de la excepcionalidad como consecuencia de la guerra civil y la larga duración del franquismo. Finalmente, después del año 75, parecía que España finalmente había llegado a ser un país lo que se llama normal y había conseguido un nivel de desarrollo económico, un nivel de ingresos particulares, todo esto, entonces de alzarse al nivel de los países modernizados del occidente de Europa. Todo esto se logró. Entonces España finalmente, dejando de ser un país excepcional, y por eso también en los programas de estudios de historia contemporánea en otros países, el interés en la historia contemporánea de España entonces decayó mucho porque España perdía esta imagen de país excepcional. Actualmente encontramos con las divisiones políticas internas que me temo que otra vez España está llegando a ser en cierto sentido un país otra vez un poco excepcional, pero eso quiere decir excepcional no en cuanto a ser un país superior, sino un país con problemas mayores, con problemas políticos interiores de mayor gravedad. Última pregunta de invitados especiales es la de Alfonso Merlos, director de informativos del fin de semana en COPE, y es esta. Muy buenas noches, señor Payne. Soy Alfonso Merlos, presentador de La Mañana del Fin de Semana, aquí en la cadena COPE. Le felicito por su último libro. Estoy convencido de que va a tener un éxito arrollador. Ya le anuncio que lo vamos a recomendar a nuestros oyentes en breve. Y tengo una pregunta muy concreta. ¿Entiende usted que el intento del PSOE de Rodríguez Zapatero por recuperar la memoria histórica forma parte de una maniobra coyuntural, táctica, oportunista del gobierno de Rodríguez Zapatero para desviar la atención respecto de otros asuntos de mayor interés? ¿O, por el contrario, estamos ante una cuestión estratégica, ante las verdaderas pulsiones, ante lo más profundo del PSOE? Eso por una parte. Y en segundo término, ¿le parece a usted eficaz, creíble, convincente la respuesta que está dando el Partido Popular, la oposición al gobierno, en esta materia, en la de la memoria histórica, en el caso de que haya respuesta? Y si no es así, si no es eficaz, ni creíble, ni convincente, ¿por qué no lo está siendo? Bueno, son tres preguntas, pero interconectadas. En cuanto a la primera pregunta, yo creo que realmente toda esta agitación de la llamada memoria histórica, que realmente es algo que no existe, que es un oxímoron, no representa meramente una distracción, sino que más bien representa una estrategia más fundamental del gobierno
también es la versión española de la aplicación de la corrección política al caso de España. Pero es fundamental porque ha sido instrumentalizado por el gobierno para utilizar como una palanca política fundamental. En cuanto a la segunda pregunta, no, el Partido Popular, tanto bajo Aznar como bajo Rajoy, ha sido dialécticamente muy débil, ha creído que puede esquivarse todo eso, de olvidarlo y que la cosa va a desaparecer. Y realmente es un error fundamental porque los líderes del PP no se dan cuenta de que esto es una táctica fundamental y que es necesario enfrentarse con esta táctica entonces y hablar de un modo directo y franco sobre esto, de exponer la táctica tal como es y entonces de decir la verdad de la historia. No se puede entonces meramente tratar de esconderse, ponerse debajo de la cama en estas cosas. Realmente es muy importante para el PP de enfrentarse directamente con eso y de librar su propia batalla. Muy bien. Lartón. Sí, yo le quiero preguntar, señor Payne, en la última década, vamos a poner, usted y otros historiadores han puesto negro sobre blanco la verdad de lo que ocurrió en esa historia mal contada de la República y de la Guerra Civil. Cogiendo toda la parte de la historia de España que usted ha estudiado, ¿queda alguna época, algún periodo de la historia de España mal contado sobre el que habría que poner el acento para que las generaciones venideras conocieran la realidad? Bueno, lo que pasa es que algunas de las primeras épocas, naturalmente mal contadas, por eso es otra cosa, realmente muy diferente, porque entonces es una cuestión de la ausencia de datos. Nunca vamos a poder esclarecer adecuadamente cosas importantes de esas primeras épocas. Bueno, pero de otros siglos en que, por ejemplo, tenemos archivos, en que tenemos más materia, yo creo que realmente no hay otra época que ha sido tan mal contada, aunque muy estudiada de parte de muchos historiadores, pero sin embargo tan mal interpretada, tan mal contada como la historia, sobre todo, de los años 30. Bueno, hay también las preguntas de los oyentes que nos han mandado por correo electrónico preparándolas para hoy. Todos los juicios de la gente que ha leído el libro son extraordinarios, por cierto. Javier del Castillo, por ejemplo, nos pregunta, dice, ojeado el libro, hay que felicitarle por haberse actualizado, que muchos historiadores no lo han hecho, en temas como, y concretamente pregunta una cuestión, los orígenes cristiano-romano-visigóticos demostrados de la Reconquista, que es un concepto, dice, nada superfluo, aunque hay que precisar sus fases, y usted en el libro habla con mucha claridad de ese origen de la Reconquista. Dice este oyente, una crítica, afirma que no fue popular la Reconquista al principio, pero dice, si no hubiera sido popular, no hubiese sido operativa, se hubieran registrado revueltas y oposición y no hubo, y sobre todo, dice, los españoles se hubiesen acomodado a la invasión musulmana, que desde el punto de vista material inmediato era lo más provechoso. Bueno, ¿de qué aquí estamos hablando? Estamos hablando, yo creo, con referencia entonces a la población del reino de Asturias incipiente. Claro que entonces la resistencia en contra de los musulmanes fue una cosa popular. Eso, no hay ninguna duda sobre esto. Hubiera tenido que ser así. Realmente esto no es el meollo de la cuestión. Yo estaba hablando en eso en cuanto a la Reconquista como un concepto más sofisticado. Eso es otra cosa. No es la cuestión de la resistencia, es la cuestión de la Reconquista como un ideal, como un proyecto específico. Que es el que aparece con todos, con Alfonso II el Casto, y eso sigue valiendo. Es decir, es a partir de Alfonso II el Casto cuando en la corte asturiana se, por así decir, intelectualiza la resistencia que ya estaba teniendo lugar. Otra cuestión que nos suscitan es la siguiente, y se le alaba que usted lo subraye, que es el papel de España como... Bueno, inventora en términos quizá no intelectuales, pero sí prácticos del concepto de nación como una unidad proyectiva de convivencia, ¿no? Subraya este oyente el caso americano en el que, España no es España más colonias, sino que América es parte nacional, por así decir, de España durante ese momento. Y en realidad más que una pregunta lo que pide es un comentario, me da la impresión. Sí, más un comentario, sí. ¿Usted cree realmente que España, como se ha enseñado mucho en los manuales, por otra parte hasta hace poco, es la inventora del Estado-Nación?
No, claro que no. Estamos hablando realmente de un proceso histórico muy antiguo y muy largo que ha durado por muchos siglos. Así que lo que pasa es que la definición es diferente según la época. Claro. Cada época tiene su propia definición, su propio concepto, su propio modo de entender estas cosas. Y por eso estamos hablando entonces de España como nación moderna, solamente durante la modernidad. Eso es como invento, es un invento del siglo XIX, digamos, como invento. Pero es la forma que se asume entonces con las ideas políticas de esta época, porque antes del siglo XIX no hay naciones modernas y por eso ha sido imposible que España sería otra cosa. Este oyente subraya que usted revisa la crisis del 17 acentuando que no es propiamente una decadencia. Dice, me parece fundamental tratar este tema, lo enfoca bien en el libro. Se refiere a usted, por supuesto. Bueno, en parte sí es una decadencia porque hay un declive fundamental en cuanto a la intensidad del trabajo en el mundo de la cultura. Eso en estos aspectos sí se puede llamar una decadencia, pero también es un agotamiento. Realmente es después de una obra ingente que es una combinación de ambas cosas. Claro que España al fin del siglo XVII no era la misma cosa como antes, pero no fue una decadencia en el sentido, por ejemplo, de algunas otras épocas de decadencia en otras culturas en que se iba perdiendo entonces el mismo grupo de valores. Se mantenían los valores, se mantenía entonces la estructura de la cultura, se mantenía la estructura de la religión. Y en este sentido no fue una decadencia. Entendido. Más bien un debilitamiento, un agotamiento del país en cuanto a la capacidad para hacer varias cosas. Esto hay que subrayarlo porque además me parece que es una perspectiva enormemente brillante, de verdad. En fin, así que nos quitamos el sombrero. Dígame una cosa, ¿y a usted qué le parece la idea de Spengler de que lo que nos pasó simplemente es que se acabó la sangre de un país poco poblado que ya no daba más de sí, ya no daba élites suficientes como para mantener ese proyecto? Bueno, eso depende. Yo no creo que necesariamente tuviera la razón en esto, porque es una cuestión naturalmente de los cambios con los siglos y varias culturas diferentes. El proyecto de Spengler es un proyecto también es una perspectiva de la Primera Guerra Mundial, sobre todo. Claro. Así que no creo que podemos aplicar esta idea en todos los casos. Gracias, Almudena. Me llama mucho la atención una cosa que usted ha dicho, ha dicho que el grado de negación de la verdad de la historia en el caso de España es un caso único. Y lo que más me impresiona es que tenga que venir alguien de fuera a decírnoslo a nosotros y no nos estemos dando cuenta. Pero un ejemplo muy concreto. ¿Usted qué le diría a esos políticos? Pues don Stanley ya no es de fuera, del hace estilo... muchos años. Sí. Me refiero, pues, sí, no sé. Que sí, efectivamente. Vamos. Bien, eso, ¿qué le diría pues a políticos del estilo, pues, Carlos Rovira, Maragall y esta gente para que no dejen estudiar en castellano estando en España? Sí. Bueno, lo que pasa es que realmente es una lucha fundamental y un problema básico del país en este momento. Y realmente es un caso único que estando en un país que no se puede hablar el idioma nacional de todo el país, que es el único idioma entendido en todas partes del país. Realmente es un asunto único. Ahora que decía José Javier lo de que usted es un español más desde hace mucho tiempo, y yo no puedo estar más de acuerdo. ¿Usted se siente más cercano, digamos, a la forma de sentir cultural española o sigue siendo americano? Porque evidentemente usted es americano también. No, yo soy americano. España así es un país adoptivo, pero yo soy americano. Pero estudiando España, ¿se hace uno un poco español o no necesariamente? Bueno, sí. Bueno, eso se llama en inglés de go native, de adaptarse a lo autóctono. Eso siempre pasa en parte, pero no. Yo creo que es una cuestión de tener perspectiva, de ganar perspectiva. Es una ventaja de ser entonces de puente, digamos, entre las dos culturas y los dos países. Creo que me parece realmente positivo en ese sentido. Sí. Este libro que recordamos de lo que estamos hablando, porque si no al final España, una historia única que acaba de salir en temas de hoy y que aconsejamos muy vivamente. Este libro está dedicado a una persona que la mayor parte de nuestros oyentes seguramente no conocerán o tendrán una vaga idea de él. Es don Francisco Javier de Lizarza Inda, al más leal de los amigos, escribe usted en la dedicatoria. De Lizarza habría que hablar un poco, ¿no? Sí, bueno, es el sujeto de
la amistad más larga personal que he tenido en España, por casi 50 años, hasta que murió este año pasado, alguien que yo conocí al comienzo del año 59, así que éramos amigos por casi medio siglo. Él representaba los valores de la tradición en España, de la cultura tradicional, del galismo, el navarro, un hombre siempre de una gran personalidad humana, y él, como yo digo en la dedicatoria, el más leal de amigos, pero también la persona que representaba los valores de la tradición, de mantener el carlismo como fuerza cultural, cuando ya no podía ser fuerza política. En eso realmente encarnaba entonces lo mejor de España. Una última pregunta, porque no le vamos a exprimir más. Esta 33ª entrevista que usted ha concedido me parece que la verdad que es un auténtico abuso. Pero hay una pregunta que yo sí que querría hacerle, porque además es la que todo autor espera que se le haga, y es la siguiente. ¿Cómo le gustaría a usted que los españoles recibieran este libro, España, una historia única? Bueno, como intento de interpretar algunos de los temas más importantes del país, un intento serio, objetivo, en que he hecho de mi mejor entonces para explicar algunos asuntos de un modo honesto y objetivo, y que por eso que espero que se adapte entonces en este mismo sentido. Y nosotros recomendamos, pero muy vivamente, que este libro se compre y además que se regale masivamente estas Navidades a todo el mundo, porque es el típico libro en el que cada página enseña algo. España, una historia única, de Stanley Payne, en Temas de hoy. Don Stanley, ha sido un honor inmenso. Y un placer de mi parte. No se escapará usted sin dedicarnos este libro a la estrella polar. Muy bien. Muchísimas gracias. Con gusto. Muy buenas noches. De nada.